Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega, un nuevo capítulo del podcast de Seguros Qualitas, un espacio creado precisamente para fomentar información del sector asegurador en Venezuela. Hoy estaremos abordando un tema súper interesante, por eso un gran invitado. Se trata del doctor José Argüello. Él es especialista en Derecho Mercantil y Corporativo, abogado de profesión, y por supuesto el ingeniero Fernando Chacón, presidente ejecutivo de Seguros Qualitas. Un tema que en lo particular, aunque también soy abogado, siempre ha sido un tanto confuso y más para los usuarios. Por eso los invito a que usemos palabras llanas, palabras sencillas para que todo el mundo pueda entender. Hablaremos de fianzas. Y yo creo que naturalmente, aunque suena muy reiterativo, incluso trillado para los que abordamos este tema y ustedes que lo abordan a diario, yo creo que es importante definir qué es una fianza y si podemos ejemplificarla. No sé si empezamos contigo, José. Perfecto. Bienvenido. Gracias, José. Fíjate. ¿La fianza qué es? Operativamente hablando, la fianza lo que busca es agregar un patrimonio adicional al de un sujeto obligado en un contrato para responder de las deudas de ese sujeto obligado. Nosotros decimos a los abogados que es un contrato accesorio. ¿Por qué es un contrato accesorio? Porque lo que busca es garantizar las obligaciones que un tercero asume en una contratación, de manera tal de tener otro patrimonio para cobrar. Y eso es relevante en la vida diaria, José. ¿Por qué, Fernando? Porque todos los días se están haciendo relaciones contractuales y todos los días se están asumiendo obligaciones. En Venezuela, desde hace mucho tiempo atrás, no existe prisión por deudas. Es decir, que cuando usted adquiere una obligación, el acreedor asume toda la debida diligencia de intentar obtener la retribución correspondiente para el cumplimiento de esa obligación. Y si la persona con que usted contrató no tiene bienes de fortuna para cumplirlas, usted tiene que esperar a que tenga bienes de fortuna para cumplirlas o pierde esa retribución. La fianza lo que busca de alguna manera es garantizar que esas obligaciones se cumplan con un patrimonio adicional. Por eso es que es un contrato accesorio, porque es una garantía. Hay garantías personales y reales. Las garantías personales son las derivadas de fianza porque el sujeto fiador responde con todo su patrimonio. En cambio, las garantías reales, como puede ser una hipoteca, como puede ser una prenda, el bien que se da en hipoteca o que sea en prenda está afectado específicamente en cumplimiento de su obligación. Pero lamentablemente esas garantías no funcionan para todos los casos. La fianza funciona para muchos más casos dentro de lo que es las relaciones contractuales que se dan el día a día entre empresas y sujetos y particulares. Y por tanto, ese sujeto que se compromete a cubrir con su patrimonio las obligaciones de otro, admite mayores posibilidades y mayor flexibilidad para su uso. Y cada día, ustedes lo saben, se resulta necesario protegerse ante las insolvencias de las personas con las que uno contrata. Correcto. Mira, interesante, lo he entendido. ¿Sí? Y creo que las personas ahí, seguro que nos están viendo, también lo entienden. Ahora, vamos a ver de qué manera participa la empresa aseguradora, en este caso Seguros Qualitas, con este instrumento legal, podemos llamarlo así. Cuando hablamos de seguros, está como algo preestablecido. Mira, el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, el seguro colectivo, pero cuando hablamos de fianza, cada realidad o cada relación contractual es diferente. O sea que tiene que ser atendido particularmente y entender cuál es la relación contractual para poder firmar una fianza. ¿Cómo participa el seguro en todo esto, Fernando? Bueno, ahí yo pensando en a quién va dirigido este podcast, que básicamente lo estamos orientando a aquellas empresas que están haciendo vida, sobre todo con este proceso post-pandemia donde hay una reactivación, digamos, de la economía. Y pues es necesario que las empresas que de alguna manera hacen vida en el sector económico del país pues cuenten con las debidas protecciones. Recordemos que las fianzas no son pólizas, son contratos. Bueno, okay. Pero ¿por qué? Y aquí un poco le reboto la pregunta al doctor. ¿Por qué las empresas de seguro somos idóneas o tenemos algún tipo de plus o valor agregado en la emisión de las pólizas? Por favor, ayúdeme ahí con eso. Claro. A ver, Fernando, José y quienes nos escuchan. Las empresas de seguro son idóneas para otorgar este tipo de contratos porque la ley regula su actividad de tal manera que verifica mensualmente sus estados financieros
establece indicadores legales de solvencia mínimas que deben poseer, y esos indicadores dan una suerte de tranquilidad, de presunción de que ese patrimonio es suficiente para responder de las obligaciones propias y de las obligaciones de otros. Entonces, es natural que las empresas de seguros, al igual que los bancos, sean los primeros sujetos de derecho que saltan a la vista por su presunción de solventes para asumir obligaciones de otras personas. Y de esta manera establecer relaciones de seguridad, relaciones de confianza que permitan tranquilidad a quienes contratan con otro sujeto y tienen dudas de que en el futuro puedan cumplir con las obligaciones que asumen. Ahora, no, me salta la pregunta. Pareciera muy obvia que es la empresa quizás va a requerir un servicio y pide al que le ofrece el servicio que firme este instrumento legal. Pero no pudiese el prestador de servicio decir, mira, yo quiero, para garantizar y para darte más confianza a ti, empresa que me estás contratando, de que voy a cumplir con esto. O sea, ¿de quién normalmente nace la necesidad de firmar este instrumento? Totalmente. Es que de hecho, la fianza puede ser obligatoria en determinadas actividades, que ya lo vamos a ver, sobre todo con el sector público, pero pueden ser privadas, y en esos casos los contratistas que quieren de alguna u otra forma ganarse un negocio como plus de valor agregado es, mira, te puedo dar una fianza adicionalmente que me permite competir en condiciones de seguridad con otro contratista que no tiene la posibilidad de tener un fiador que le dé más tranquilidad a la persona con la cual está contratando. Y volviendo al tema de por qué las empresas de seguro. Las empresas de seguros, ¿cuál es nuestro negocio? El riesgo. Correcto. Entonces, uno lo que hace es una evaluación experta de las capacidades de ese contratante para llevar a cabo la actividad que está inmersa en el contrato principal. Y uno avala que, de alguna manera, esa empresa cuenta con la trayectoria, el expertise, el patrimonio, digamos, todas las facultades para poder llevar a feliz término lo que se está estableciendo en esos contratos. Obviamente, al ser eso así, pues nosotros le estamos dando un aval al contratista de que ese contratante tiene de alguna manera las debidas garantías, competencias y digamos estructuras para poder prestar ese servicio. Entonces es un aval que desde el punto de vista, digamos, de nuestro negocio podemos dar y somos expertos en esa evaluación. Profesionales en la Correcto. Evaluación de riesgo. Ahora, doctor, entiendo que en el sector público, por ley, hay algunos momentos donde la fianza es obligatoria o la institución gubernamental, le hace alcaldía, gobernación, instituto autónomo, puede a motus propios decidir, mira, yo quiero pedir una fianza para esta contratación. Correcto. Hay leyes especiales en materia de contratación pública, concretamente la Ley de Contrataciones Públicas, que exige para determinadas actividades del proceso o fases del proceso de contratación, fianzas. Fianzas dependiendo del tipo de actividad concreta que el Estado debe afianzar. Por ejemplo, para la licitación se exige, si usted va a hacer un concurso con una oferta en una licitación, el Estado le exige que usted presente una fianza de licitación que le garantiza al Estado, o al ente contratante estatal, que usted va a mantener la oferta que hizo. Porque usted puede hacer la oferta hoy y resulta que se ganó la licitación, y después que se ganó la licitación resulta que no tenía las condiciones y no la puede cumplir las condiciones con las cuales que ofreció. Entonces, la fianza permite que el Estado esté tranquilo porque tiene otro patrimonio que, en caso de que el oferente o el que ofreció las condiciones no las cumpla, ese fiador pueda cumplir por él. Adicionalmente, en otras fases del proceso de contratación, cuando ya usted se ganó como contratista con el Estado, se ganó la licitación y usted tiene que celebrar el contrato, usted debe asumir ciertas obligaciones. Mira, terminar en tanto tiempo la obra, terminar la obra en las condiciones, las condiciones exigidas por el Estado, y resulta que no tiene bienes de fortuna para cubrirlas. Entonces, la Ley de Contrataciones Públicas exige que usted presente una fianza de fiel cumplimiento con unos límites porcentuales del contrato para garantizar esas obligaciones mínimas, de cumplir el plazo, para garantizar las penalidades contractuales, para garantizar todas y cada una de las obligaciones asumidas por ese contratista en el contrato. Y el fiador viene a complementar el patrimonio. Igual el anticipo.
en las contrataciones públicas, el contratista tiene derecho a que el Estado, ¿verdad?, lo financie. ¿Lo financia en qué sentido? Que la obra se vaya ejecutando, se vaya pagando en la medida que se ejecuta y se dan cantidades de dinero como capital de trabajo para que el contratista pueda cumplir la obra o el suministro. Okay. Y entonces ese anticipo es para eso. A ver, ese anticipo tiene que de alguna manera devolverse. Si hay incumplimiento no hay, y el que se obligó no es solvente, el Estado se le causaría un daño patrimonial a la República. Entonces la administración pública exige una fianza que garantice la devolución de ese anticipo, como otra fianza que por ley en las contrataciones públicas tiene que darse. Igual las fianzas laborales. Las fianzas laborales lo que buscan es que ese contratista que esté utilizando trabajadores, ¿verdad? Obviamente tiene que pagarle sus beneficios laborales a esos trabajadores, ya sea prestaciones sociales, salarios, pero la ley del trabajo establece una responsabilidad solidaria entre el dueño de la obra y el que ejecuta la obra, con respecto a los bienes con respecto a los derechos de esos trabajadores. La fianza laboral cubre, de alguna manera garantiza que ese contratista va a cumplir se van a cumplir con las obligaciones a favor de sus trabajadores. Y eso es bien importante para el dueño de la obra porque correcto, si el patrono que contrató a esos trabajadores no cumple, el fiador y eso sea público o privado y que contrata, porque al día ahí desvinculas la responsabilidad que de alguna manera tiene el dueño de la obra con esos trabajadores de contratistas. Importante tu pregunta, Fernando, porque todas estas fianzas son susceptibles de ser utilizadas en la contratación privada. La diferencia es que las contrataciones públicas son obligatorias para garantizar que no haya daños patrimoniales a la República, y para eso está la ley de contrataciones públicas. Pero en la contratación privada también son susceptibles de utilizar esta fianza cuando usted como contratante quiere garantizar que siempre va a haber bienes y si no es exigida por ley, un ente gubernamental puede, un alcalde, por ejemplo, o el presidente o un ministro pudiese, sin que esté establecido en la ley, solicitar una fianza por una contratación X que vaya a existir. Siempre puede hacerlo, pero la ley, repito, la ley... Claro, lo que pasa es que todo está regulado, entonces es obligatorio, y es a partir de un monto, es por monto. Sí, la ley de contrataciones públicas establece mínimos, ¿no? Okay. Mínimos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para los efectos del anticipo no puede ser mayor de 50 y menos del 10% del anticipo entregado. Y para el caso de las fianzas de fiel cumplimiento no puede ser menor al 10% del monto total del contrato, tiene que garantizarse confianza. Perfecto. Una cosa importante ahí, disculpa que te interrumpa, es ese tema de privados y públicos. Yo creo que obviamente ya en el sector público está exigido por la ley. Correcto, obligatorio. Pero la invitación es un poco que también se tome y se tomen estas medidas, porque al final del día es para cubrir el patrimonio del contratante, que se activen y se soliciten esta fianza. Desde el punto de vista de yo como contratante que me estoy activando en esta economía que está otra vez reactivándose, pues de pronto tengo un contratista que puede tener mucha experiencia, pero dado a que estuvo, no sé, inactivo por unos años o viene post pandemia y en la pandemia no trabajó, no tienes realmente garantías de que va a cumplir con eso, y nosotros pasamos a ser como un aliado donde validamos que eso sea así, que sea capaz de cumplir lo que se está contratando, pero además damos el aval desde el punto de vista contractual con ese contrato accesorio para que en caso de un incumplimiento nosotros pues cumplimos y hacemos frente a esa responsabilidad. Sí, y que por lo que evalúo es que efectivamente todo proceso, prestación de servicio, toda relación contractual tiene riesgos. Totalmente. Acá lo que se evalúan son esos riesgos y subsanar en caso de incumplimiento, porque cualquiera que nos ve dirá, bueno, pero para eso están los contratos, ¿no? El contrato de prestación de servicio y listo. El tema es que si se incumple, bueno, ¿qué hace si se incumple? Acá no, acá está un tercero, que en este caso es una empresa de seguro, que subsana o enmienda ese inconveniente que exista. Es más o menos eso, doctor, palabras más, palabras menos, o ejemplificar. Te pongo un ejemplo. Lo que pasa es que el derecho, las obligaciones, se cumplen naturalmente de manera espontánea. Claro. Y les pongo un reto. Pregúntenle a su panadero donde usted compra el pan, ¿cuántos contratos de compraventa hace al día? Nunca. Y hace cada venta de una canilla es un contrato de compraventa. ¿Cuáles de esas generan incumplimiento? Obviamente son muy poquitas. Lo que quiero decir es que
el derecho se cumple por regla general de manera natural. Okay. Y el incumplimiento es excepcional. Pero ese cumplimiento excepcional, a pesar de ser muy pocos, en términos agregados, son muchísimos. Y ese único incumplimiento para la persona que lo sufre puede ser el 100% de su patrimonio, puede ser catastrófico. Y obviamente, en tiempos donde hay vaivenes de la economía que se mueven por relaciones contractuales, donde puede haber una pandemia, puede haber terremotos, puede haber cosas ajenas a la voluntad del que se obligó, al final del día el derecho no tiene protección, no da protección para eso. Entonces, ser previsivo y tener más de un patrimonio o más de un bien afectados al cumplimiento de esas obligaciones, siempre es bienvenido. Como abogado le digo, se nos facilita mucho el trabajo cuando los clientes son previsivos y guardan y cubren sus garantías o buscan sus garantías de manera adecuada. Los bancos son expertos en eso. Los bancos cuando hacen un préstamo, ¿qué es lo primero que hacen? Hipoteca, dan un depósito en garantía, un fideicomiso en garantía, etc. Y eso es lo que están haciendo, protegiendo su patrimonio. Entonces, así como usted compra una póliza de seguro para proteger su patrimonio por una eventualidad de la vida, por una eventualidad de salud o por una eventualidad del bien patrimonial, la fianza lo que busca es protegerlo ante los incumplimientos contractuales. Correcto. Ahí está, mira, Fernando, y ya para ir cerrando, yo estoy seguro que hay muchas personas, y tú lo decías en tu participación anterior, que a lo mejor nunca se habían paseado por la posibilidad de tener o de firmar un contrato de este tipo, una fianza, y que constantemente están haciendo contrataciones de servicios, de prestaciones de servicios o de insumos para su empresa y no saben el riesgo que están corriendo y a lo mejor no sabían que existía esta herramienta. ¿Qué tienes que decirle a ellos y quiénes son los candidatos perfectos para optar por este servicio de seguros Qualitas? Mira, ¿por qué seguros Qualitas? Un poco porque ya sabemos que el sector asegurador, como bien lo dijo el doctor, es idóneo porque nuestro negocio es de riesgo. Pero ¿por qué seguros Qualitas? Porque bueno, ya tenemos más de 20 años en el mercado, con solvente experiencia en básicamente dos ramos. El ramo de personas, que es por donde más nos conoce el ciudadano a pie, y lo que es los contratos de fianza. Nosotros pues albergamos en nuestra cartera de clientes muy muy grandes, que no menciono por razones obvias, pero tenemos de verdad solvente y amplia experiencia en esto, con lo que podemos garantizarles a los contratantes o a los que van a establecer algún contrato, que cuenten con seguros Qualitas, porque vamos a hacer una valoración de ese riesgo en beneficio de que esas obligaciones se cumplan o apuntándole a que esas obligaciones se cumplan. Y además, si hay alguna posibilidad de que eso no suceda, lo primero que lo van a saber es el mismo contratante. ¿Quiénes pueden contratar esto? Mira, todas las empresas privadas, digamos que estén en la actividad, que se estén reactivando en la actividad. Hay predilección en contrataciones de toda índole, pueden ser el tema civil o el tema de donde haya alguna obligación, donde tú te doy un dinero y tú me vas a dar un servicio o un producto. Todo eso es susceptible a blindarlo o de alguna manera protegerlo con este tipo de servicios. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, que es un sector que creo que todos estamos viendo cómo se está reactivando. Y se está reactivando con contratistas quizás más pequeños, donde las grandes compañías los tienen para que puedan aumentar su alcance. Y en ese caso, pues hay una digamos, responsabilidad que se presume ese contratante va a cumplirla el contratista. Pero si no hay una fianza, pues como dice el doctor, pues si hay un incumplimiento que puede ser excepcional, puede ser realmente catastrófico. Desde el punto de vista de patrimonio, desde el punto de vista hasta reputacional, porque la empresa que está haciendo ese trabajo no es la empresa pequeña que está puntualmente contratada, sino la empresa grande que dijo, te voy a llevar, no sé, la fibra óptica a tal sitio. Entonces, creo que ahí nosotros somos un player importante para ayudarle a esos clientes, digo ese sector como ejemplo, pero en todos los sectores a realmente ser garantes, si se quiere, de esa responsabilidad. Perfecto. Doctor, sí, agregar algo. Sí, fíjate, nadie piensa que los riesgos se van a materializar en las actividades propias. Y ahí es donde está el problema, porque siempre estamos todos expuestos a ese tipo de riesgos, sean riesgos de seguro o sean riesgos derivados de fianza. Bien importante, algo para finalizar, antes de tu pregunta, José, y es el tema de los tipos de fianza. Porque es muy importante que lo tengamos presente, porque
dentro de lo que es la regulación de seguro, están regulados los tipos de fianzas que se pueden otorgar. ¿Okay? Los tipos de fianzas que se pueden otorgar. Igual que dentro de la banca están regulados los tipos de fianzas que se pueden otorgar. En líneas generales, las empresas que no están reguladas pueden otorgar las fianzas que usted quiera. Exacto. Precisamente porque su patrimonio no está regulado y dependemos de la confianza que nos inspire ese sujeto. Pero en seguro, como el Estado está metido allí, garantizando la solvencia de estas formas de que las empresas son solventes, con sus indicadores y etcétera, establece cuáles son los tipos de fianza que las empresas de seguro dentro de su actividad pueden otorgar. Ya los mencioné algunas, en contrataciones, bien sea pública o privada, fianzas de anticipo, fianzas de fiel cumplimiento, fianzas de buena calidad de materiales, fianzas de debida ejecución, fianzas laborales. Muy importante, que no lo mencionamos aquí, las fianzas aduanales que garantizan el pago de los derechos de importación y las multas derivadas de importación se las garantizan ante el Estado, de que la importación se va a ejecutar y que esos impuestos se van a pagar. Y obviamente tener una fianza para eso, además de que se exige, facilita la tramitación de su importación, muy en boga hoy en día como actividad comercial. Y además tenemos fianzas que ya son más especializadas para suspender medidas cautelares en procedimientos jurisdiccionales y para que nos otorguen una medida cautelar como en un juicio, ¿no? No estoy hablando de los juicios al estilo de los Estados Unidos, que usted ve en las películas, que para que la persona no se vaya del país porque hay peligro de fuga, entonces usted le da una fianza y si no le da la fianza le ponen un grillete en el tobillo. No, estamos hablando en juicio de naturaleza civil, donde se puede decretar una medida cautelar en contra de una empresa. Las empresas de seguro y los bancos tenemos un producto donde con esa fianza se puede suspender la ejecución de esa medida mientras el juicio se tramita, y eventualmente también cuando yo quiero que en contra de mi rival en el juicio se otorgue una medida, yo puedo también considerar una fianza para que el tribunal otorgue esa medida cautelar, que puede ser de embargo, provisión de enajenar y gravar o secuestro de bienes determinados. Eso ya más técnico, pero es una opción adicional y una facultad que da la ley a las compañías de seguro, no a cualquier sujeto, otorgar esa fianza. De hecho, para ese tipo de fianzas judiciales, el Estado no admite otro tipo de fiador que no sean compañías de seguro o bancos, ¿no? Los admite otro tipo de fiador, pero ponen una cantidad de condiciones que son prácticamente imposibles de cumplir. Es mucho más rápido y ágil hacerlo con una compañía de seguro o con un banco. Entonces, bien importante que se lleven el mensaje. Todo el que tenga contrataciones, bien sea pública o privada, siempre tiene la opción de protegerse, no solamente con un patrimonio, sino con patrimonios adicionales, y para eso están los fiadores y unos fiadores regulados por la ley que permiten darnos un poco más de tranquilidad. Y sin lugar a dudas, y es donde entra Seguros Qualitas, porque es garantía, es trayectoria y es fiabilidad. Muchísimas gracias. Es una interesante conversación. Estoy seguro que hay que hacer una segunda o tercera parte de esta conversación porque hay muchísimo tema, muchísima tela allí que cortar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden compartir, darle like y, por supuesto, comentar este capítulo de Qualitas Podcast. Hasta pronto. Apóyate en mí.